Muchas gracias, Javier, y también efectivamente estoy en casa. Recuerdo además que ya estuve otra vez aquí acompañándoos y bueno, pues cuando Javier me invitó y también siendo el tema que llevo años dándole vueltas, pues me parecía que, bueno, y acepté con bastante presteza, digámoslo así, participar en este día con vosotros. Paso como introducción a explicar el título, porque digamos es el marco de lo que vamos a reflexionar esta mañana. Ved que hablo, bueno, teología y espiritualidad del sacerdote o teología y espiritualidad del presbítero, y luego un subtítulo, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. ¿Por qué teología y espiritualidad juntas? Aquí, en realidad creo que son indisociables. No puede haber una teología sin espiritualidad y una espiritualidad sin teología. Esto que podríamos hablar desde una perspectiva más genérica en el ámbito teológico, y aquí podemos recordar a uno de los grandes teólogos del siglo XX, Hans Urs von Balthasar, donde quizá toda su tarea teológica fue intentar unir estas dos perspectivas. En teología, por decirlo de alguna manera, lo que ponemos de relieve es la objetividad del misterio de Dios, del misterio de la fe, y en la espiritualidad lo que sobre todo ponemos de relieve es la apropiación subjetiva de ese misterio. Y en este sentido no puede haber una subjetividad sin el polo objetivo de la teología, y viceversa, tampoco una teología que esté separada de la recepción, de la apropiación, de la participación del sujeto en eso que se cree. Dicho esto, si lo pensamos ya respecto al sacerdocio, aquí cuando hablo de teología y espiritualidad hay que hablar de dos dimensiones o perspectivas fundamentales que hay que articular. Por un lado sería la dimensión cristológica. Javier ha mencionado un artículo que yo he escrito, me lo pidieron, la dimensión cristológica, que de alguna manera pone de relieve fundamentalmente, si queréis así, la dimensión más teológica y ontológica del ministerio ordenado. Es decir, ¿quiénes somos desde un punto de vista teológico, si queréis, desde un punto de vista ontológico, desde un punto de vista más abstracto? Pero junto a eso tenemos que incluir y relacionar la dimensión neumatológica. Neumatológica, algunos hablan eclesiológica, que en realidad pone de relieve más esta perspectiva subjetiva. Es decir, a la hora de hablar del presbítero no es solo lo que es desde un punto de vista ontológico, sino aquello que está llamado a ser y que es en concreto, en una existencia humana concreta. Este doble polo que, bueno, yo no voy a entrar ahora en la discusión de cuál ha de ser prioritario o no. Esto es una discusión que se llevó a lo largo fundamentalmente del posconcilio Vaticano II. ¿Cuál primaba, la dimensión cristológica, ontológica, o la dimensión neumatológica, existencial y subjetiva del ministerio? Pues yo aquí digo que ambas están estrechamente relacionadas. Para mí, por lo tanto, ¿qué es la espiritualidad sacerdotal? Es la dimensión subjetiva y existencial de la teología del ministerio. Sabed que articulo las dos. La espiritualidad no es algo ajeno y extraño, ni a nuestra vida, ni tampoco a la teología. Es decir, a lo que nos ha sido dado a través del sacramento del orden. Esa dimensión subjetiva y existencial de la teología del ministerio, vivido e interpretado en los acontecimientos actuales de nuestro mundo. Y
fijaos aquí ya los tres polos desde los cuales yo he pensado la teología y la espiritualidad del presbítero. Es decir, la situación actual, las dimensiones constitutivas o ontológicas del ser presbítero y luego las circunstancias o la vivencia y la existencia concreta del presbítero. Desde esas tres dimensiones, digámoslo así, desde esos tres ángulos, desde esos tres puntos, es de donde yo luego voy a sacar las características para mí fundamentales de la teología y la espiritualidad, que he resumido en 10, que tenéis ahí en el esquema, pero he querido mantener ahí los tres ángulos, si queréis, de este triángulo. La teología, es decir, lo que somos desde un punto de vista de nuestro ser, lo que vivimos en concreto desde nuestra dimensión existencial y subjetiva, y a la vez también las circunstancias o el contexto cultural en el que estamos. Y yo desde esas tres perspectivas intento, voy a reflexionar sobre 10, digamos así, dimensiones fundamentales de la teología y espiritualidad del presbítero. También Javier lo hacía en la presentación. Estas reflexiones tienen como base un libro que nació con una necesidad personal, que fue de darme razón a mí mismo y a la vez, si puede ayudar a otros, de por qué soy y sigo siendo sacerdote. Esto fue al final lo que yo quise hacer en ese libro, que efectivamente está escrito en torno a 25 años de ministerio. Los cumplo justo el 11 de julio de este año. Y claro, ya es una vez que uno ha experimentado, digamos, el gozo inicial de los primeros años del ministerio, pero donde uno ya también ha podido vivir la fragilidad y el fracaso en muchas digamos así, de las aventuras que uno puede realizar, o experimenta las continuas tentaciones, las satisfacciones del trabajo realizado, o el gozo sereno y la alegría de responder al Señor con una fidelidad auténtica. En realidad, yo me preguntaba cuando escribí ese libro, y me sigo preguntando, ¿sigue mereciendo la pena ser cura? Y sobre todo en un contexto donde las vocaciones sacerdotales prácticamente casi, en algunos contextos casi han desaparecido. Y uno se pregunta, bueno, ¿y sigue mereciendo ser cura? ¿No será una especie en extinción? Y si es así, ¿cómo afrontar con sabiduría y audacia el resto de la vida sacerdotal que me espera? He pasado 25 años, en principio, por lo menos, creo que, si Dios quiere, me esperan 25 años. ¿Cómo seguir viviendo esos años con sabiduría y con audacia? ¿Cómo puedo hacerlo de la mejor manera posible? En realidad, eso fue lo que quise mostrar en este libro y lo que, de alguna manera, también voy a exponer esta mañana. Tengo una idea directriz que ya se va a notar a lo largo de mi exposición, pero yo os muestro la carta desde el inicio. Si yo tuviera que decir brevemente qué es ser cura, yo lo digo de una forma muy sencilla. Ser cura es ser apóstol. Y de ahí viene el subtítulo: como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Para mí, y no es una cosa mía, en realidad lo hace el Concilio Vaticano II, cuando tiene que pensar en el ministerio presbiteral, antes en el ministerio episcopal, el icono fundamental que tiene en mente es el apóstol. Y el apóstol a imagen de Jesucristo, que ha sido enviado por el Padre. Y de ahí yo tomo
ese texto del Evangelio de Juan, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. El sacerdocio, por lo tanto, yo no lo entiendo exclusivamente desde el poder espiritual otorgado para celebrar la Eucaristía y el sacramento de la penitencia, sino por haber sido enviado en la misma misión del Hijo al mundo. Y esto, bueno, pues como iréis o iré mostrando a lo largo de las dos ponencias o de las dos charlas, pues va a ser como una idea directriz, ¿no? El sacerdote cristiano, tal y como lo comprende el Nuevo Testamento, no es el profesional que ha sido separado para dedicarse a lo sagrado de una forma visible y ostentosa, a veces casi celosa y obsesiva, sino quien compromete su existencia entera para servir al Señor y ser enviado en la misma misión que Él, con sus palabras y sus signos, desarrollada después en lo que se conoce como el triple munus, el ministerio profético, sacerdotal y pastoral. Un saludo a don Jesús. Y estábamos en la introducción todavía explicando el título de la unión entre teología y espiritualidad y luego ese subtítulo que es la idea directriz de la comprensión que tiene el Vaticano II y que yo intento poner de relieve de esa idea de que el ser cura es ser apóstol. Esa, digamos, es su identidad más significativa. Pero desde aquí paso ahora a desgranar, lo veremos en los 5 primeros puntos y luego los siguientes en la segunda ponencia. Y recuerdo, están extraídos de la situación actual en la que vivimos, de las dimensiones constitutivas del ser sacerdote y, en tercer lugar, de lo que sería el ejercicio del ministerio, cuál es las actividades o las funciones fundamentales del presbítero. Y comienzo, en primer lugar, por Dios, o si queréis dicho de otra manera, por la necesidad de recuperar una teología y espiritualidad del presbítero teologal. Y aquí cuando utilizo la palabra teologal es que remite a Dios. Esta me parece a mí que es una de las cuestiones primeras y fundamentales. ¿Y por qué? Pues porque Dios ha dejado de ser una realidad evidente y presente en el camino cotidiano de la vida humana. Y por eso, si no entendemos la transformación que se ha dado en la experiencia religiosa en general y en la experiencia de Dios en particular, en el contexto cultural y social en el que vivimos, no podremos comprender el nuevo lugar que está llamado a vivir el presbítero en el mundo. Pongo un ejemplo. La misión del sacerdote en la sociedad, digamos hasta los años 60 o 70, estaba ordenada a establecer una relación entre lo que yo he llamado la línea horizontal de cualquier biografía humana, es decir, los acontecimientos humanos que cualquier persona vive. Nuestra tarea fundamental era unirlo con una línea vertical, que con esta lo que quiero señalar es la irrupción o la presencia de Dios en los momentos más significativos de esa biografía humana. Esta manera de establecer la relación entre ambas líneas, además lo hacíamos desde una estructura ritual y sacramental que estaba asumida por la mayoría de las personas. Y esto hacía bastante sencillo y habitual la presencia del sacerdote en medio de la vida de los hombres y de la sociedad. El presbítero era llamado para ser el mediador y el testigo de ese acontecimiento que era a la vez humano, social y religioso. Pero el problema que tenemos hoy es que si la conciencia humana se ha secularizado y Dios no es el misterio ante el cual se vive la existencia, el sacerdote o los sacerdotes nos ha pasado que hemos
hemos quedado inmediatamente expulsados del ámbito en el que se desarrolla la vida cotidiana de los seres humanos. Y aquí la pregunta que yo me hago es cómo podemos, en este contexto, los presbíteros, seguir siendo testigos de Dios, que de forma extraña y paradójica reclama el lugar y el ámbito que éste ha de tener en la vida social y personal de los hombres del siglo XXI. Por eso la primera pregunta que debemos hacernos con relación a la vocación y a la vida del presbítero es la cuestión de Dios. La presencia de Dios y la vida sacerdotal están estrechamente relacionadas. Todo lo demás con lo que hemos cargado y adornado esta vocación y ministerio es secundario. Para mí, hoy, en ese contexto de, llamemos, ocultamiento de Dios o crisis de Dios, como lo queramos, los presbíteros estamos llamados, ante todo, a ser el memorial de Dios en un mundo que vive prácticamente como si Él no existiera. Y en este sentido, nuestra presencia es una afirmación de la existencia de Dios, no de una forma absolutamente patente, pero sí como signo que señala hacia su misterio. Nuestra vida es sin más una apuesta hoy por vivir en este mundo como si Dios existiera. No desde la pretensión que puede dar la evidencia absoluta que se nos haga presente una realidad, sino más bien desde el claroscuro de la fe y también desde la tensión interna de la esperanza. Por eso, en una cultura donde Dios parece que desaparece del horizonte cotidiano de la vida humana, para mí se hace más urgente que nunca subrayar en la vida de los presbíteros esta relación esencial con Dios, mostrándonos como testigos y signos personales del Eterno, sin empequeñecer a Dios y su misterio, que siempre es más grande y mayor de lo que podemos decir y pensar sobre Él. Además, en una sociedad, al menos aparentemente autosuficiente en tantas cuestiones, si en algo podemos aparecer como maestros, ha de ser precisamente en la vida del Espíritu. Y aquí creo que tenemos que decir que no podemos dejar que este ámbito de la vida del Espíritu, de la espiritualidad o de la experiencia de Dios, quede bajo la luz y la guía de falsos maestros y doctrinas ilusorias. Hay en nuestra sociedad actual una sed de espiritualidad que está más allá de la institución eclesial, de la comprensión doctrinal del cristianismo o sacramental e institucional de este. Pero que esto sea así no significa que esa sed de espiritualidad tenga que estar abandonada a su suerte, o que debamos dejar ese lastre que parece que ahora nos estorba y entorpece. Para mí esa sed de espiritualidad, aunque sea no cristiana, es en el fondo una llamada a los presbíteros a que salgamos a ese espacio fronterizo, de ese anhelo de espíritu, para desde ahí orientarlo desde el discernimiento y conducirlo al verdadero Espíritu, Señor y Dador de vida. Por eso mi primer punto, ante esta situación, digamos así, de ocultamiento de Dios, pero aparentemente también o ambiguamente de una sed de espiritualidad, urge en la vida del presbítero trabajar hacia una espiritualidad teologal, que ponga en evidencia que los sacerdotes somos, ante todo, hombres de Dios y maestros del Espíritu. En segundo lugar, una espiritualidad de la diáspora. Decía al comienzo que el lugar de Dios en el mundo, en el primer punto, se ha transformado radicalmente. Dios ha dejado de ser evidente para la vida humana. Pues en este contexto también la Iglesia, pueblo de Dios, ha sufrido un cambio radical en su percepción y
y en el lugar que ocupa en la sociedad. También podemos decir que hasta la primera mitad del siglo XX, la Iglesia era una institución que tenía un lugar central y muy visible en la sociedad. Por ejemplo, si miramos a la urbanización de una ciudad clásica, como Astorga o Salamanca, o la estructura de un pueblo en el mundo rural, el templo eclesial ocupa un lugar central en este paisaje, constituyendo algo así como su núcleo esencial, desde el cual luego se ha ido construyendo el resto de los edificios. Además, la presencia de ese templo domina el horizonte, siendo visible desde todos los lugares de la ciudad o de su entorno. Y esa configuración del espacio arquitectónico expresa o expresaba de forma simbólica el significado que la Iglesia y sus representantes tenían en la sociedad. Era uno de los centros de referencia de la vida social. Pero claramente ese paisaje ha cambiado, porque la Iglesia ya no es el centro de la vida social. Su visibilidad ha quedado muy mermada, especialmente en el contexto de las sociedades plurales y secularizadas. Y en el futuro, al menos en lo que vemos, esa visibilidad todavía va a ser todavía más radicalmente transformada. Me gusta a mí esta imagen bíblica, quizá de ese ser una ciudad puesta en lo alto de un monte. Hemos pasado a ser como un grano de mostaza o una pequeña levadura destinada a fermentar toda la masa. Pues bien, expresado así brevemente, esta transformación social que ha afectado a la comprensión de la Iglesia en la sociedad, pues de alguna manera esto también ha repercutido en la comprensión del presbítero, tan especialmente en la relación con la sociedad actual. Porque la relevancia y la presencia social de la Iglesia en la sociedad antes otorgaba a sus representantes jerárquicos un puesto significativo que extendía con creces la naturaleza de su misión. No podemos ocultar que gran parte de la forma del ejercicio del ministerio y de la comprensión de la espiritualidad antes provenía de esta situación social estable y del cierto prestigio que el presbítero gozaba en la sociedad. Pero la pérdida actual de esta estabilidad social ha conducido a una marginación, provocando en los sacerdotes un sentimiento de extrañeza tras esta pérdida del rol tradicional. El cambio político y la transformación cultural de las sociedades democráticas en la actualidad y cómo se relacionan con el hecho religioso y con el hecho cristiano, aquí tenemos que decir que quizá genera una exclusión desproporcionada y una marginación que en realidad no se ajusta al fenómeno o a la naturaleza del fenómeno religioso, como un hecho que es esencialmente social y no solo privado y particular. Pero la situación hoy es así. Hemos pasado de ese prestigio social a una especie de esculturación de la sociedad. Y esto nos ha afectado también a la hora de comprendernos y de vivir como presbíteros en la sociedad. De hecho, yo al menos desde aquí entiendo las tensiones vividas, por ejemplo, en los presbiterios, entre las tendencias, llamemos así, hacia la secularización o las tendencias hacia la resacralización de la forma de vida sacerdotal. Además de razones teológicas y espirituales, en mi opinión surgen más bien por este cambio de horizonte y de contexto social. Hoy conocemos los estudios sobre el perfil sociológico de los sacerdotes más jóvenes y que pone de relieve que se está produciendo lo que algunos han llamado una especie de retorno a lo sagrado, a la comprensión del sacerdote como el hombre de lo sagrado. En realidad, la desacralización realizada de la figura del presbítero
en los años posconciliares, inmediatos al concilio, en los años 70 o 80, ha ido dando poco a poco paso a una nueva sacralización de su vida y de su misión. Da la impresión de que estamos en una especie como de movimiento pendular. Pero para mí la cuestión es más de lo que acabo de mencionar. Estos vaivenes son un signo de que el sacerdote aún no ha encontrado todavía su lugar en esta nueva sociedad plural y secular. Por eso la solución no puede ser ni la secularización, es decir, convertirnos al contexto en el que vivimos, ni tampoco la resacralización, una acentuación de la identidad que nos separe del contexto en el que vivimos. Ni la secularización, ni la resacralización de la vida sacerdotal. Yo abogo por el ejercitar una espiritualidad de la diáspora, en la que aprendamos a ser cada vez más, en este contexto social en el que vivimos, hombres de encuentro y de diálogo. Porque ya no vivimos en una sociedad monolítica que se relaciona con la Iglesia como si ésta fuera una fuerza homogénea y decisiva en la sociedad, sino que estamos en una sociedad secular y plural, en la que debemos acostumbrarnos a vivir desde la actitud fundamental del encuentro y del diálogo, que subraya por un lado la identidad propia. Y esto es lo que tiene en verdad, si se quiere llamar así, esta tendencia a la resacralización de la vida sacerdotal. Pero que a la vez no solo subraya la identidad propia, sino que tiende puentes de comunicación con otras personas que tienen cosmovisiones distintas a las nuestras. Y para mí esta es la verdad que tiene, si se quiere así, la tendencia hacia una comprensión de la vida sacerdotal más secular o más secularizada. Además, en este contexto tenemos que aprender a vivir en una cierta marginación, acostumbrarnos de ese prestigio social que hemos tenido a vivir en una cierta marginación en la sociedad. Quizá nuestra situación se acerca cada vez más a aquella que se trasluce en el saludo inicial del apóstol Pedro a aquellos cristianos a los que dirige su carta. Y cito el primer versículo de esa primera carta de Pedro. En el capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la diáspora. Bellísimo texto de Pedro que puede, digamos, ayudarnos a entender también a nosotros en qué situación cultural vivimos. Ya no solo esto vale para los presbíteros, en realidad vale para cualquier cristiano, con la conciencia de su identidad, elegidos por parte de Dios, pero vivimos como extranjeros en la diáspora. En tercer lugar, subrayo una espiritualidad de la comunión y de la fraternidad. El siglo XX también ha significado, con estos cambios que he dicho antes, más culturales, aquí ya hablo de un cambio más intraeclesial. Porque el siglo XX ha significado un retorno, un volver a la comprensión de la Iglesia del primer milenio. Es decir, a una comprensión de la Iglesia como misterio. En realidad eso fue el punto de partida de la eclesiología conciliar, poniendo de relieve una imagen mistérica de la Iglesia, entendiendo por esta una precedencia de su realidad teológica e histórico-salvífica respecto a su dimensión jerárquica e institucional. Por eso, en este siglo XX, quedó atrás la comprensión de la Iglesia como imperium y como societas, que tuvo su importancia. Aquí no podemos entrar a explicar por qué, pero el Vaticano II provocó volver a una inteligencia de la Iglesia más teologal, radicada en el misterio trinitario de Dios y en su proyecto salvífico, y más histórica,
entendida como pueblo de Dios que peregrinos. Esto en realidad nos ha llevado que en los últimos 60 años hemos pasado de una comprensión de la Iglesia de los sacerdotes a una comprensión de la Iglesia como pueblo sacerdotal. Y este vuelco en la manera de mirar a la Iglesia y de describir su naturaleza también ha repercutido directamente en la forma de entender el ministerio apostólico, sea episcopal o presbiteral, dentro de ella. Y hay que reconocer que a algunos nos ha descolocado, porque el ministerio ya no es el analogado principal para entender lo que es la Iglesia, sino un carisma que se comprende dentro de ella al servicio del pueblo de Dios. Y por lo tanto, el bautismo y no el sacramento del orden es el que está a la base de la comprensión de la Iglesia. Los fieles cristianos que forman parte del pueblo de Dios son el modelo fundamental desde el que se construye la Iglesia como templo de piedras vivas. Y a partir de aquí podemos entender los diversos ministerios y servicios que desde este punto de vista son secundarios y derivados. Por lo tanto, la ontología nacida del sacramento del bautismo es la base permanente de la vida de todos los miembros de la Iglesia. La Iglesia como comunidad es el sujeto primero, el sujeto integral de todas las acciones que en ella se realizan. Y por eso es a ella como totalidad a la que están confiadas la totalidad de los dones y de los carismas, la totalidad de las misiones. En este sentido, dos teólogos, uno alemán, Walter Kasper, afirma que el sacerdocio común de todos los bautizados es el fundamento no solo de la diaconía laical, sino también de la ministerial. Recordando que este sacerdocio común, radicado en el bautismo, no es una realidad exclusivamente laical, sino de todo miembro de la Iglesia, incluso de los bautizados que participan después en el sacerdocio ministerial. Santiago Madrigal, al cual le hago un elogio y una memoria, desgraciadamente fallecido en el agosto pasado, él dice, afirma, según la eclesiología del concilio, hay una prioridad ontológica del pueblo sacerdotal en la que luego se inscribe el ministerio sacerdotal. Por lo tanto, lo primero en la Iglesia es la comunión y la comunidad, y no los ministerios. Y claro, esto que teológicamente tenemos claro, luego, desde un punto de vista existencial, desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista vivencial, de alguna manera nos ha generado una cierta tensión e incluso a veces incomodidad. Si anteriormente lo evidente y el centro de la Iglesia era el sacerdote, y el laico venía definido por contraste negativo con esta forma de vida, hoy lo evidente en la Iglesia es ser cristiano, sin más. Y luego después debemos especificar en qué consisten los carismas propios, y en este caso el carisma propio de la vocación sacerdotal. Y por eso en este contexto estamos llamados a vivir una auténtica espiritualidad de la comunión y de la fraternidad, que muestre que los presbíteros somos ante todo hermanos entre hermanos. Es verdad, con la misión paternal de ser capaces de generar vida eclesial y carismas desde la existencia cotidiana y ordinaria de la Iglesia. Y por eso no debe asustarnos la recuperación de una estructura carismática de la Iglesia que trata de superar la imagen de una Iglesia dividida entre clérigos y laicos, jerarquía y pueblo fiel. Porque sabemos que junto al ministerio ordenado, esencial como prolongación de la autoridad apostólica, también suscitada por el Espíritu, tienen que existir y deben existir las demás funciones carismáticamente recibidas y ejercitables. Además,
nos compete a nuestro carisma alentarlas, suscitarlas, sostenerlas, hacerlas crecer. Todas ellas son iglesia y en su grado y orden representan a la iglesia en el mundo y tienen también autoridad en la iglesia porque tienen responsabilidad y misión. En este sentido, apropiarnos los presbíteros de la representación y de la autoridad, de la responsabilidad y de la misión, como digo, por parte exclusiva del ministerio y de la jerarquía, sería contrario a la naturaleza de la Iglesia y, en realidad, al propio ejercicio del ministerio ordenado, que entre otras tareas está la de suscitar, integrar y fomentar estos carismas diversos esenciales para la vida de la Iglesia. Claro, aquí hay para los presbíteros, lógicamente también más aún para los obispos, una doble perspectiva que articula la relación entre el presbítero y la comunidad eclesial en la que vive y es enviado. Porque por un lado el presbítero es un hermano entre iguales por el sacramento del bautismo, pero por otro es un padre al frente de la comunidad cristiana en virtud del sacramento del orden. Claro, articular esta doble, si se quiere así, incardinación del presbítero en la comunidad cristiana es fuente de tensión, pero debemos aprovecharlo también como fuente de nuestra propia espiritualidad. No puede el presbítero renunciar a la presidencia de la comunidad y a la autoridad apostólica que ha recibido del Señor para el ejercicio del ministerio y el servicio de la comunidad, así como tampoco puede vivir esa autoridad de forma autoritaria y separado de la comunidad cristiana, a la cual no solo es enviado a servir, sino que está unido a ella por el sacramento del bautismo. Aquí, a la vez, junto a esa espiritualidad de comunión, quiero desarrollar un poco más esa espiritualidad fraterna, que tiene que ver con las relaciones que son constitutivas en lo que significa el ser, la misión y la espiritualidad del presbítero. Siguiendo la doctrina del Concilio Vaticano II, la naturaleza, es decir, la dimensión ontológica del ministerio ordenado, no puede desvincularse de la comunión y de la misión de la Iglesia. Así lo dice la Presbyterorum Ordinis en el número 2. Podemos traducirlo. El ministerio ordenado se da en la Iglesia, no fuera de ella, ni separado de ella. Se da en una forma constitutivamente eclesial. Y esto en los presbíteros, a la vez hay que concretarlo en una determinada serie de relaciones. Relaciones que, insisto, no son accidentales, son esenciales a la comprensión del ministerio y son también a la vez esenciales al ejercicio de ese ministerio. La relación, por lo tanto, con Cristo, de donde nace la ontología de nuestro ser sacerdotal, no puede desvincularse de las relaciones. Y aquí ahora las matizo. La relación, en primer lugar, jerárquica con el obispo, que yo he denominado relación vertical, con la relación fraterna con quienes participan conjuntamente del sacramento del orden, con otros presbíteros, y la relación fraterna radical con quienes comparte el don y la vocación bautismal. En estos dos casos llamemos relación horizontal. Porque aquí hay que recordarlo, no es el presbítero solo y aislado quien está llamado y capacitado para ser representación de Cristo cabeza. Esa expresión que hemos utilizado tantas veces para describir lo que es nuestro ser y nuestra misión sacerdotal, representar a Cristo cabeza, eso no lo hacemos de manera aislada, sino que lo hacemos unidos en relación a quien es principio de unidad, el obispo, formando parte de un presbiterio.
Por eso la incardinación real y no solo jurídica de un presbítero en la iglesia local es la expresión concreta de esta dimensión esencialmente eclesial de nuestro ministerio. Y aunque, como dijo Juan Pablo II, esta referencia a la iglesia o dimensión eclesiológica del ministerio no sea prioritaria respecto a la referencia cristológica, sin embargo, es absolutamente necesaria para la definición de la identidad del presbítero. La referencia a Cristo es prioritaria en cuanto que es fuente y fundamento del sacramento del orden, pero la radicación de ese presbítero en la iglesia es a su vez esencial. Además, esto no solo por razones teológicas. Pienso además que la crisis del ministerio que vivimos en la actualidad no es una crisis de identidad teológica, sino es más bien una crisis pastoral. Por eso, entonces, el cuidado y la comprensión profunda del lugar concreto de la vivencia del ministerio, la Iglesia, y las relaciones fundamentales que lo constituyen, se convierte en una tarea decisiva en el futuro para la salud y para la vitalidad de la vida del presbítero. Si la relación entre el presbítero y el obispo se realiza en virtud de la unidad de consagración y misión, y he hecho antes referencia a ella, aunque no la he podido explicitar, la relación entre los presbíteros tiene su raíz y fundamento también en el mismo sacramento del orden. Y por eso decimos tantas veces que se trata de una íntima fraternidad sacramental. Esa caracterización no es subjetiva. Lo de íntima fraternidad sacramental lo que quiere poner de relieve es que no se trata de una cuestión opcional o carismática que tenga que realizar el presbítero. No depende esto de una decisión personal o de un carisma determinado, sino que es una dimensión constitutiva de la naturaleza misma del ministerio apostólico presbiteral. Y esto sabemos que sea precisamente que nazca del sacramento, hace que esa dimensión fraterna sea más exigente para la vida de los presbíteros y a la vez más frágil, pues ha de vivirse como una realidad nacida de la propia naturaleza sacramental. Pero, por otro lado, no puede exigirse desde una ley externa a ella, es decir, que no se puede coaccionar o no se puede obligar desde fuera a que luego esa, digamos, vivencia fraternal del presbiterio se exprese luego en formas concretas. No obstante, ser capaces de dar visibilidad a esta dimensión comunitaria de la misión y espiritualidad sacerdotal, en mi opinión, como he dicho antes, es una de las cuestiones decisivas de nuestra vida en el futuro. Y junto a esta dimensión comunitaria del ser sacerdotal, respecto de la relación jerárquica con el obispo y de la relación fraterna con otros sacerdotes, hay que tener en cuenta que el presbítero es un hermano entre hermanos, con otros miembros de la Iglesia. Que el presbítero sea apóstol de Cristo, que actúa en su representación como cabeza de la Iglesia, insisto, no puede inducir a pensar que el presbítero está fuera de la Iglesia. La alteridad, que significa este actuar en nombre de Cristo, ha de ser correspondida con la conciencia de ser y vivir en la comunión íntima de la Iglesia como uno más. Alteridad y comunión, en el fondo en el cristianismo, están relacionadas, también en la vida del presbítero. No para disolver el ministerio presbiteral en el sacerdocio común, o entenderlo desde una delegación de la comunidad cristiana hacia él para el ejercicio y desempeño de esa función. Pero sí es absolutamente necesario que ese ejercicio del ministerio de representar a Cristo cabeza lo vivamos, de hecho, enraizados
plenamente en esa comunión eclesial. Y en cuarto lugar, una espiritualidad encarnada y secular. Esta relación de los presbíteros con el presbiterio y de otros miembros de la Iglesia, desde la convicción de ser hermanos entre hermanos, se extiende también en la conciencia de fraternidad con todos los seres humanos. Y por eso yo hablo que surge así la necesidad de una espiritualidad encarnada y secular, que exprese que los presbíteros somos hombres entre los hombres. La consagración que recibimos los presbíteros en el sacramento del orden no puede ser entendida como separación, sino más bien como pertenencia especial a Cristo, para ser enviados en medio de los hombres con la conciencia que compartimos con ellos su misma condición. Por eso creo que el presbítero no es el hombre de lo sagrado, si por tal entendemos aquello que está separado de lo mundano y de lo secular. Sí creo, como decía al principio, el presbítero es el hombre del misterio, palabra diferente, pues el misterio, siendo incomprensible y no pudiéndose agotar en el horizonte mundano, pues siempre lo trasciende, a la vez constituye ese misterio su centro y su corazón. El Concilio Vaticano II ha puesto de relieve que la naturaleza del presbiterado se entiende y se explica desde la relación primordial que tiene con la misión de la Iglesia y especialmente con su tarea apostólica y misionera. Por lo tanto, el ministerio presbiteral queda situado entre el Dios que envía y el mundo al que es enviado. Y en virtud de la esencia misionera de la Iglesia y desde ella, por lo tanto, de la esencia misionera del presbiterado, es desde donde tenemos que entender la raíz última de nuestra secularidad, o dicho de otra manera, del carácter secular de la vida y de la misión de los presbíteros. El número 2 del decreto Presbyterorum Ordinis, como acabo de decir, explica la naturaleza del presbiterado a la luz del envío del Hijo por parte del Padre y a la vez de la unción del Espíritu para esa misión. La misión, por lo tanto, constituye el punto de partida para la inteligencia del ministerio apostólico en la Iglesia. El texto conciliar se inspira en la cristología joánica, para quien la acción salvífica de Cristo en el mundo puede ser resumida con la categoría de envío. Y por eso, incluso un título cristológico que utiliza el Evangelio de Juan es llamar a Jesucristo, sin más, el enviado. Y en este sentido, por ejemplo, en la carta a los Hebreos se le llamará también el apóstol. En Juan 9:7, Cristo es designado como el enviado. Este es, por lo tanto, el punto de partida desde donde entiende el Concilio Vaticano II el ser sacerdotal. De aquí que el concepto de santificación, que aparece unido al de envío, que luego después ha sido entendido como consagración, es interpretado claramente en la línea de la misión y de la unción. Por eso yo he dicho antes que el presbítero no es el hombre de lo sagrado. Si por esto entendemos aquel que ha sido separado de la vida de los hombres o aislado del pueblo de Dios. Esta es una comprensión del sacerdocio del Antiguo Testamento. No es en realidad la comprensión del sacerdocio en el Nuevo Testamento. Y por eso el concilio inmediatamente en el número 2 va a añadir el número 3, que en su origen estaban unidos, donde se habla de ¿qué? De la secularidad o del carácter secular del presbítero.
porque este no es un dato accidental, no es sencillamente el lugar donde nosotros realizamos nuestro ministerio, sino que la secularidad forma parte de la comprensión misma del ministerio. Hay que entender esa secularidad vinculada a la naturaleza misma del presbiterado. Esa secularidad viene, por lo tanto, exigido, lo decía antes, por nuestro origen radical en Dios, que nos envía, y por el destino al que somos enviados, que es el mundo. Y por lo tanto no seríamos fieles al designio salvífico de Dios si nuestra vida permaneciera separada de la vida de los hombres a los que hemos sido enviados. Esa secularidad que, insisto, explicita la naturaleza de nuestro ministerio. El concilio la explica o la explicita desde un texto tomado de la carta a los Hebreos, cuando dice que el sacerdote es tomado de entre los hombres, ex hominibus, para constituirlos en favor o a favor de ellos, pro hominibus. Explico brevemente estas dos expresiones. Tomados de entre los hombres, ex hominibus. Esto significa para nosotros que hemos de ser conscientes que los presbíteros somos hombres condicionados por nuestros contextos culturales y determinados también por nuestra condición criatural. Vivimos, por lo tanto, una solidaridad radical y ontológica con los hombres, no genérica, sino real y concreta, y que no podemos olvidar. No somos ángeles. Recordad la cristología de la carta a los Hebreos, de donde está tomada esta expresión. Lucha precisamente con una idea de que Cristo fuera un ángel. No es un ángel, Cristo es verdaderamente hombre. Los presbíteros somos hombres como los demás y tenemos que asumir nuestra condición humana como base previa y me atrevería a decir como expresión casi sacramental de nuestro ser y de nuestra misión sacerdotal. Recordemos la máxima medieval de que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la presupone, la purifica y la perfecciona. Pues esto, dicho para nuestro ministerio y nuestra vida, significa que no vivimos o no realizamos nuestro ser sacerdotal a pesar de nuestra naturaleza, sino precisamente en ella y desde ella. Tenemos que convertir nuestro ser concreto, humano, en el vehículo, en el sacramento de nuestro ser, de nuestro ministerio y de nuestra vida sacerdotal. Claro que esto no significa una justificación de nuestro pecado, porque en el fondo el pecado no forma parte de la naturaleza del hombre, sino del ejercicio desviado y torpe de la libertad personal, que afectándola no la corrompe del todo. Pero por otro lado, tomado de entre los hombres, en favor de ellos o a favor de ellos, pro hominibus. La solidaridad radical del presbítero con otros hombres, ese ser ex hominibus, en definitiva es para ser en favor de ellos, para la proexistencia, para ser y vivir volcados literalmente hacia y por los demás. Y por eso, en este contexto, al hablar del carácter secular del ser, de la misión y de la vida del presbítero, no bastaría con mostrar que el sacerdote es el hombre con otros hombres o con los demás, sino que ese ser con otros, es la condición de posibilidad para ser el hombre para los demás. La secularidad, por lo tanto, no es sinónimo de mundanización, sino que es la expresión de la cercanía del presbítero al mundo y a los hombres de nuestro tiempo, para así poder entregar desde dentro de la vida de los hombres la vida por ellos. Por
Por eso el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, en la exhortación Evangelii Gaudium, en la que él quiso poner a la Iglesia en estado de misión, ahí afirma y nos ayuda a entender lo que significaría nuestra secularidad, cuando en el fondo dice respecto a los evangelizadores, y nosotros lógicamente nos tenemos que incluir especialmente a los presbíteros, por lo tanto, que esa misión a la cual está llamada la Iglesia, los evangelizadores y los presbíteros, la han de realizar desde la cercanía al pueblo, tocando la miseria de los hombres, ejerciendo ese ministerio desde la dulzura, desde la misericordia y desde la ternura. Con la conciencia, dice él, de que no tenemos una misión encargada desde fuera, sino que somos una misión. Y define el ser del evangelizador, en el fondo el ser del presbítero, un ser con los demás para un ser para los demás. Claro, si el decreto sobre la vida y la misión del presbítero, luego hablaré de esto, propone como lugar de unidad de vida del presbítero la caridad pastoral, era lógico que el carácter secular de la vida del presbítero no quedara fuera de esta dimensión que es esencial al ministerio y que a su vez es su fuerza unificadora. La misión, por lo tanto, ejercida desde esta caridad pastoral, no es lo que un sacerdote hace como ejercicio de una profesión, sino lo que un sacerdote es expresado en sus actos y en sus obras. Y bien, esta caridad pastoral no puede ejercerse desde la distancia y desde la barrera. Hay que salir al cruce de los caminos, hay que estar en la plaza pública, hay que conocer la vida concreta de los hombres de hoy. Tenemos incluso que conocer en nuestro propio cuerpo cuáles son los anhelos, las esperanzas, las angustias y las tristezas de nuestros contemporáneos. Sin esta cercanía y empatía no podremos realizar una correcta misión y tarea apostólica. Nos faltaría esa encarnación de la misión y de la palabra evangélica tan necesaria para que llegue al corazón de la cultura y de las personas. Bueno, aquí lo voy a dejar en la primera, digamos, en el primer envite y luego desarrollo las siguientes cuestiones. No sé si dejamos un tiempo para preguntar ahora. Si hay alguna pregunta, dejamos un momento para alguna pregunta, luego también al final de la segunda sesión habrá otro rato y otra ocasión de alguna cuestión. Ninguna pregunta, una pregunta de Carlos. Usted ha dicho que la comunión y la fraternidad antecede al carisma. Mi pregunta es, ¿por qué en la actualidad hay que se quiere vivir una reivindicación, por decirlo así, en cuanto a los carismas? Es decir, el sacerdocio de mujeres, el diaconado de mujeres, ese tipo de protagonismo, según su punto de vista. Lo que pasa es que no he terminado de comprender bien, ¿por qué hay esa reivindicación respecto del sacerdocio de las mujeres? Exactamente. Digo, Sí, lo importante, sí. Lo importante es la comunión y la fraternidad. Y después viene el carisma. Bueno, sí, esa primera expresión tiene que ver con la eclesiología conciliar. Es decir, que que tiene que ver fundamentalmente en la base de la comprensión de la Iglesia es el sacramento del bautismo. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando el presbítero Norris piensa en un carisma determinado del ministerio presbiteral, en primer lugar pone por delante el envío de toda la Iglesia,
que a su vez está precedido por el envío de Cristo. Por tanto, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Eso está dicho para toda ley, los sucesores de los apóstoles, o quienes colaboran con los sucesores de los apóstoles, los presbíteros. O sea, eso es lo que tengo detrás de esa expresión que precede la comunión y la fraternidad a un carisma determinado. Claro, luego ya la segunda cuestión creo que es de otra naturaleza. Es decir, ¿por qué hoy hay una reivindicación del sacerdocio de la mujer? Pues en gran parte yo creo que eso está motivado por el contexto cultural de las reivindicaciones podríamos decir de manera genérica, de movimientos feministas. Yo creo que esa es en el fondo, en definitiva, la razón. Y cómo hay una mala comprensión de que, en definitiva, reservar el sacerdocio ministerial a los varones, eso significaría una desigualdad radical en el seno de la Iglesia. Entonces, mostrar que esto no es así, no solo teóricamente y teológicamente, sino en la vida práctica de la Iglesia, pues eso, digamos, en eso tenemos que estar empeñados todos. En mostrar que efectivamente, que no, eso no significa un privilegio para los varones, que eso no significa una desigualdad radical para, los miembros de la Iglesia. Y yo creo, bueno, no sé, aunque probablemente haya más razones, pero quizá esta sea la razón fundamental, ¿no? Una otra pregunta. Pues, la realidad del presbítero es siempre un discípulo en camino. No hay vida cristiana, no hay tampoco ministerio y misión sin ese seguimiento de Cristo. Es lo primero de todo. Y de hecho, el otro día cuando comenzábamos el tiempo litúrgico del tiempo ordinario, yo reflexionaba precisamente sobre esto. ¿Por dónde comienza Jesús? Ni siquiera comienza anunciando el Evangelio, ni siquiera comienza expulsando demonios, ni siquiera comienza enseñando doctrina. Lo primero que hace es llamar a un grupo de discípulos. Pues bien, esta condición discipular yo quiero subrayarla y ponerla de relieve, porque es verdad que aunque nuestra misión es representar a Cristo como cabeza, sin embargo, nunca podemos olvidarnos de esta dimensión discipular de nuestro ser sacerdotal. Nos ayuda además a comprender y a tener siempre presente, insisto, en la absoluta gratuidad de la llamada. No hemos sido nosotros los que hemos elegido, hemos sido elegidos. Y a la vez también la vocación que hemos recibido. No podemos, por lo tanto, apropiarnos de ese don que nos ha sido dado. Este depende total y radicalmente de Dios. Aquí tengo una breve reflexión, pero la salto, que quizá uno de los evangelistas que mejor ha reflexionado sobre esta condición esencial del discipulado ha sido el Evangelio de Marcos, que además siempre pone de relieve ese paradoja como incluso los apóstoles tienen que estar siempre en un permanente camino de aprendizaje, en un camino de seguimiento. Pues bien, esta verdad previa, fundamental, vinculada al origen de la vocación sacerdotal, que quizá teníamos muy presente cuando hemos estado en el tiempo del seminario, mientras nos hemos formado para el sacerdocio, esta realidad no se queda en el inicio de nuestra vocación, sino que es un fundamento necesario para toda la vida apostólica. Un sacerdote siempre es discípulo. Y nunca está el discípulo, como dice Jesús, por delante del Maestro. Y en esta lógica y espiritualidad del discipulado,
tenemos que comprender el papel de la formación ya no para el sacerdocio, sino en el sacerdocio. Que así lo hizo la Gran Tocius y luego de forma muy destacada la Pastores d'Aubois. Es obvio que toda profesión necesita una capacitación determinada para que esa profesión pueda ser ejercida. Y el oficio sacerdotal no queda fuera de esa necesidad. Pero nosotros comprendemos la formación en un sentido mucho más profundo. Es precisamente la expresión concreta de la esencial condición discipular. Y es verdad que la hemos vivido con intensidad en el tiempo del seminario, pero que en realidad no se interrumpió cuando fuimos ordenados, porque nuestro carácter de ser discípulos no se interrumpe cuando somos ordenados presbíteros. De aquí entendemos la formación permanente, o así al menos la entiendo yo. Es la expresión de la llamada de Cristo que nos acompaña durante toda la vida. Juan Pablo II lo denominó la vocación en el sacerdocio, y que ha de ser vivida y acogida con fidelidad en un proceso, y aquí está el meollo, de continua conversión. ¿Por qué siempre somos discípulos? Porque estamos en camino siempre de conversión al Señor. Hay además en la gracia del sacramento, del orden, de cualquier sacramento, en el del bautismo, en el del matrimonio, pero también en el del sacramento del orden, un dinamismo interno que exige a su receptor que sea desarrollado, eso que se le da, que luego lo desarrolle existencialmente. Porque es verdad que uno es hecho sacerdote por el sacramento del orden, e insisto, de forma gratuita, en realidad inmerecida. Nadie en definitiva está preparado para ese don del todo. Pero eso que somos por el sacramento del orden, tenemos que llegar a serlo existencialmente a lo largo de toda nuestra vida. Y aquí se injerta la necesidad y la exigencia de la formación en el sacerdocio. Por eso no podemos entenderla como una actualización superficial o como un adiestramiento para ser más eficaces, aunque estas son necesarias en el ejercicio del ministerio. O sea, cuando digo no solo actualizarse es importante, adiestrarse mejor es importante para ser más eficaz. Pero para nosotros esa formación en el sacerdocio nos señala hacia una necesaria transformación progresiva de nuestras personas. Y en esta formación permanente se juega en gran parte la posibilidad de la renovación de la vida y del ministerio de los presbíteros. Porque es verdad que podemos cambiar las estructuras pastorales y debemos hacerlo. Puede, y de hecho ha cambiado, la situación cultural y social en la que vivimos. Pero si en realidad no trabajamos en esta dimensión personal de la vocación, que nos haga ser conscientes de nuestro carácter esencial de discípulos y seguidores de Cristo, al final los cambios serán superficiales, que no nos afectarán a la vida real de los presbíteros y por lo tanto al final tampoco a la vida de la Iglesia y al proyecto de nueva, como siempre, nueva evangelización. Y por eso yo creo que necesitamos recuperar esta espiritualidad del discípulo, que nos recuerde constantemente que somos peregrinos en camino, siguiendo las huellas de Jesús, nuestro Maestro y Señor. El presbítero, como todo cristiano, aunque de forma peculiar y más estrecha, es siempre aquel que ha sido llamado al camino del seguimiento detrás del Señor. Es verdad que su oficio es ser representación de Cristo, cabeza y pastor, pero como ahora también profundizaré, nunca nos identificamos totalmente con Él, y ni mucho menos lo podemos
suplantar. De ahí que nuestra conciencia de ser discípulos detrás del Señor ha de estar arraigado también en nuestro ser sacerdotal. No solo en nuestro ser seminaristas que fuimos en el origen, sino en nuestro ser sacerdotal. En sexto lugar, una espiritualidad apostólica. Y yo decía al principio que para mí esta quizá es lo que es el nervio, lo que es el quicio de la comprensión de nuestro ser, de nuestro ministerio y de nuestra vida. En realidad lo hace el Concilio Vaticano II, como ya he comentado antes, cuando tiene que comprender el ministerio ordenado. El icono fundamental que hace no es, que se me entienda bien, no es Cristo sacerdote, digámoslo así, sino es la consagración y la misión del Hijo enviado por el Padre, ungido con el Espíritu. Es por lo tanto el envío lo que constituye, digamos, el humus fundamental para entender el ministerio sacerdotal. Y por eso nos urge también recuperar esta espiritualidad del apóstol, que nos haga vivir desde la conciencia de que somos porque hemos sido enviados. Ser sacerdote es ser apóstol, enviado en la misma misión del Hijo, que a su vez éste ha sido enviado por el Padre. En esa misma misión es enviada la Iglesia entera, como cuerpo de Cristo, y unida a Él para continuar y hacer presente esta misma tarea. En la misión de Cristo, por lo tanto, y de la Iglesia, debemos encontrar la esencia, la naturaleza de nuestro ministerio, que luego después hemos concretado en una triple dimensión: la dimensión profética y evangelizadora, la dimensión sacerdotal y sacramental, la dimensión real y pastoral. Pero insisto en que en la raíz algunos quieren alguna de estas, la profética y evangelizadora, la sacerdotal o sacramental, o la real y pastoral, y hacer de ellas, digamos, como el núcleo fundamental, y no es así. El núcleo fundamental es el ser enviado en el mismo envío de Cristo y de la Iglesia, y luego especificado en ese triple munus. En esta teología de la misión también hay que entender la expresión clásica de que el presbítero actúa in representatio Christi capitis, expresión que hemos utilizado precisamente para, digamos, condensar la teología del ministerio ordenado. Claro, es verdad, y actuamos en nombre de Cristo, pero yo aquí, y lo voy a explicar, digo que no somos Cristo. Creo además que hacer esta matización es muy importante para nuestra vida espiritual. Porque con ella lo que quiero mostrar es que en la vida del presbítero hay una tensión fundamental entre ese actuar en nombre y representación de Cristo como cabeza de la Iglesia, por un lado, que es real, que es así, y por otro lado, la frágil existencia personal, incluida la fragilidad del pecado. Esto lo ha profundizado mucho la actual teología del ministerio, recogiendo precisamente las investigaciones bíblicas. El concepto de representación no significa de sustitución. No representamos a Cristo sustituyéndolo, sino que es Cristo quien por la fuerza del Espíritu se hace presente en su acción sacramental. Por lo tanto, es Cristo quien anuncia el Evangelio, quien bautiza, quien preside la Eucaristía. Y todos los miembros de la Iglesia, el sacerdote el primero, ha de ser consciente de ese desfase y distancia entre ese
ser y actuar en representación de Cristo cabeza, y luego cómo eso lo realizamos en concreto a través de nuestra frágil existencia personal. La vida ascética, precisamente, si la queremos llamar así, y la vida espiritual del presbítero, consiste precisamente en ir acercando cada vez más estas dos dimensiones. Por un lado, la ontológica sacramental, que nos es dada, y por otro lado, la existencial personal, que tenemos que realizarla nosotros. Pero siendo siempre conscientes de esa distancia, tensión o paradoja que existe y que, en mi opinión, además es infranqueable. El sacerdote no es otro Cristo, sino que es Cristo quien se hace presente a través de sus gestos, palabras y acciones, las acciones del sacerdote. Y por eso a mí me gusta más, él no es Cristo, sino apóstol de Cristo, o como dice Pablo, esclavo del Señor. Cuando Pablo en la carta a los romanos tiene que presentarse a sí mismo, él no dice que yo soy Cristo, es Cristo quien vive en mí, que es distinto. Y él se llamará, soy apóstol de Cristo y esclavo del Señor. Claro, esto también tiene importancia para no idealizar la vida de los curas, ni tampoco exigirles la santidad misma de Jesucristo. La santidad la nota de la santidad es de la Iglesia, y el resto de los miembros somos pecadores, que intentamos, como mínimo, no ser obstáculo a la mediación salvífica que Cristo obra por medio de cada uno de nosotros. Mientras, eso sí, trabajamos arduamente en nuestra santificación. Luego volveré sobre esto. Nuestra santificación a través del ejercicio del ministerio. Claro, ser representación de Cristo en la actuación salvífica, porque esto también hay que matizarlo, no somos representación de Cristo cabeza en todo lo que hacemos, aunque deberíamos estar llamados a ello, pero no en todo lo que hacemos. El concilio habla de actuación salvífica. Esto no puede llevar a una consideración angélica de los sacerdotes. De ahí que debemos ser conscientes que el sacerdote no sustituye la presencia de Cristo, sino, como ya he dicho antes, lo hace presente, o Cristo más bien se hace presente a través de su persona, sacramentalmente. Y además también debemos ser conscientes que la mediación sacramental de nuestro ser sacerdotal se da siempre en la ambigüedad y en la fragilidad de la existencia humana. Creo, además, una de las pruebas más duras e importantes de la vida presbiteral es experimentar el contraste, o incluso podemos decirlo con una palabra más gruesa, el fracaso, de que la realidad que uno empieza a vivir en su ministerio, ya sea esta de orden personal, ya sea comunitaria, eclesial o social, no coincide totalmente con los deseos que uno ha ido creando a lo largo de la formación para el sacerdocio en el seminario. Y aprender a digerir este desfase, incluso este fracaso, asumiéndolo además como un momento de gracia, en mi opinión es una cuestión decisiva para perdurar en la vocación y en el ministerio recibido. Creo que no solucionar precisamente esta cuestión probablemente es una de las causas de las secularizaciones de los sacerdotes jóvenes en los primeros años de ministerio. El Evangelio que anunciamos, el cuerpo de Cristo que partimos y repartimos, el reino de Dios al que convocamos, en realidad son realidades que nos superan infinitamente a los presbíteros y respecto de las cuales nunca podremos estar a la altura de las circunstancias. Y por eso asumir con humildad esta pobreza
y vivirla a su vez como un acicate para nuestra vida de santificación personal es algo constitutivo de la vida del apóstol, pues hace que nunca pueda apropiarse de nada, ni del evangelio que anuncia, ni de la comunidad eclesial a la que es enviado, ni de los frutos apostólicos que puedan darse a través de su acción pastoral, porque lo que nos hace ser es conscientes de que no somos Cristo, sino apóstol de Jesucristo y esclavos de nuestro Señor. Y por eso es ahí, y no en el éxito, donde podemos experimentar realmente aquella otra expresión paulina que he mencionado antes. Ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. No obstante, es obvio que este ser y acción del ministerio presbiteral, de representar a Cristo, no sustituyéndolo, esto que nace de la gracia de Dios y depende de la acción del Espíritu, ha de repercutir en nuestras personas y en nuestras vidas como camino de santificación y de progreso espiritual. Porque el reconocimiento de la primacía de Dios y de su gracia en la vida y en la acción ministerial del presbítero, esa conciencia de ser apóstol enviado, de ser discípulo que camina detrás del Señor, cuando reconocemos con verdad esa primacía de Dios y de su gracia, cuando ese reconocimiento es auténtico y verdadero, esto ha de conducir a una real vivencia de la gratuidad y del servicio. Por un lado, para vivir desde el agradecimiento y la acción de gracias constante por el don de Dios que hemos recibido inmerecidamente. Para que nazca también en nosotros la alegría de sabernos elegidos por Dios. Además, una alegría desde la confianza de que la obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, Él la llevará a término. También para vivir desde la humildad y el temor de Dios, de quien sabe de que la obra no es nuestra sino suya, que por lo tanto todo depende de la acción de Dios, que el poder y la autoridad que nos ha sido dado proviene en definitiva de la fuerza y de la sabiduría de Dios. Y finalmente, para vivir desde la docilidad y conformación a la voluntad del Padre, que como Cristo ha de ser para nosotros nuestro alimento y nuestro sustento. En séptimo lugar, una espiritualidad de la palabra. La Iglesia la llamamos criatura y sponsa verbi, títulos que es verdad subrayado especialmente la tradición protestante, pero que no por esto no nos pertenecen también a nosotros. Es decir, la Iglesia es engendrada de forma constante por la proclamación del Evangelio y por la respuesta a esta palabra mediante la recepción profunda y agradecida. Ella es el pueblo de Dios reunido y convocado por la palabra del Dios vivo. La Iglesia, por lo tanto, se edifica desde la palabra de Dios y además en la acción de la transmisión de esa palabra que ella recibe, se mantiene fiel a su misión y a su ser. Cuando decimos que la Iglesia es sacramento universal de salvación, es en el fondo mostrar que esa palabra en la cual la Iglesia es engendrada, luego en el acto de comunicarla, ahí precisamente expresa su ser y su misión. Pues bien, si la palabra ilumina el ser y la misión de la Iglesia, lo ha de ser también en relación con la vida, la teología y el ministerio del presbítero. La palabra en relación al presbítero pasa a ser, digamos así, una relación fundamental. En este sentido, es necesario recuperar la espiritualidad de la palabra, que nos ayude a comprendernos, ante todo,
como oyentes y servidores de la palabra. Tan importante como celebrar la Eucaristía es ejercitar este ministerio profético. Y como ahora explicaré tomando un texto del concilio, el concilio habla que es nuestro primer deber. No celebrar la Eucaristía, sino el anuncio de la palabra, el ministerio profético de la palabra. De hecho, la Eucaristía no puede celebrarse sin la liturgia de la palabra. Y por eso la controversia clásica a la hora de comprender el ministerio entre Lutero y Trento, que llevó a un ocultamiento de esta dimensión, digámoslo así, profética del sacerdocio, no puede llevarnos a poner en alternativa estas dos realidades. No obstante, la relación con la palabra también, hay que decir, exige esfuerzo por nuestra parte y paciencia en su acogida e interpretación y, en un segundo momento, en el atrevimiento y en la audacia en su predicación y oferta. Dice Presbyterorum Ordinis en el número 4, el pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo, la cual es muy lícito buscarla en la boca del sacerdote. Nadie puede salvarse si antes no ha tenido fe. Por eso los presbíteros, como colaboradores de los obispos, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios. Llama la atención que el concilio, curiosamente, dice primer deber, primum, la expresión en latín. ¿Y en qué sentido habla de este primer deber de la misión de los presbíteros? Yo al menos veo un doble significado en esta expresión. En primer lugar, en un sentido, si queréis, temporal, cronológico. Pues ya hemos dicho, la Iglesia nace o es engendrada por el anuncio de la palabra. Y sin esta constitución previa no puede haber celebración de los sacramentos, ni tampoco ministerio pastoral. Si se trata de engendrar, tiene que ser por el anuncio del Evangelio. Recordad, la fe viene del oído, de la palabra que es proclamada y del que escucha y responde. Por lo tanto, sin el anuncio del Evangelio no puede ser constituida la Iglesia como pueblo de Dios que se reúne precisamente para escuchar esa palabra. Solamente la asamblea reunida y congregada puede celebrar el memorial del Señor muerto y resucitado por nosotros. Pero también esa primacía, y así por ejemplo lo ha pensado Joseph Ratzinger, tiene un sentido cualitativo y permanente. No es que es lo primero que tenemos que hacer, sino que es cronológicamente, sino lo primero porque forma parte esencial de nuestro ministerio. Y porque lo que está en el fondo, lo que está en juego es la salvación de los hombres. Y a esta únicamente es posible acceder mediante el don de la fe que surge con la escucha obediente de la predicación de la palabra de Dios. Recordad el capítulo 10 de la carta a los Romanos en el versículo 17. Profundizo ahora un poco en este ministerio de la palabra y cómo esto ha de repercutir en una espiritualidad para nosotros y también en una determinada forma de vida. En primer lugar, respecto a este ministerio de la palabra orientado hacia dentro de la comunidad cristiana. Y aquí hay que recordar que la piedra de cimiento de la comunidad cristiana es Cristo. Y por eso la edificación de la Iglesia ha de realizarse sobre la palabra de Dios. No es el carisma personal del presbítero, ni tampoco de ningún miembro o del grupo eclesial, lo que constituye el centro y el fundamento de la vida comunitaria. Por importante que luego este pueda ser para lo que es el ejercicio ya concreto del ministerio y de la vida de la Iglesia.
todo carisma personal ha de ponerse al servicio del anuncio del Evangelio y del ministerio de la palabra, para que la edificación de la Iglesia sea no sobre un carisma personal, sino sobre la roca de cimiento que la funda, que la sostiene y que la hace crecer. Y para que esta edificación sobre la palabra pueda ser real, aquí el presbítero ha de ejercer su ministerio, yo al menos creo, de dos formas: como profeta y como maestro. Como profeta, que trata de percibir la presencia de Dios en los acontecimientos de la historia, porque es verdad que Dios también nos habla a través de la historia humana. Y de esta manera se trata de actualizar la palabra de Dios. Y desde ella iluminamos nuestra vida cotidiana para aprender a descubrir la voluntad de Dios en la vida diaria. Por otro lado, para que esa vida que vivimos sea juzgada también por la luz que trae esa palabra de Dios. Por otro lado, el maestro, que es aquel que desgrana toda la riqueza que se encuentra escondida en la palabra de Dios y que ha sido el desencadenante de una larga y rica tradición eclesial. En mi opinión, los presbíteros deberemos alternar esta misión profética y a la vez esta misión docente dentro del único ministerio de la palabra, pues ambas dimensiones son necesarias en la vida de crecimiento de la comunidad cristiana. Aquí luego podemos decir, vemos ministerios de presbíteros que son más tendentes hacia ser maestros, otros más hacia ser este ministerio profético, pero creo que es necesario mantener la doble perspectiva. Pero si miramos este ministerio también de la palabra, que junto a la tarea de edificar hacia dentro de la comunidad cristiana está la misión de suscitar la fe en los no creyentes, que todavía o que no forman parte de la Iglesia. Y recordemos que lo que está en juego es su salvación. El ministerio de la palabra, por lo tanto, abre la vida del presbítero y a la vez también de la comunidad, más allá de ellos mismos, pues el dinamismo propio del Evangelio de Dios es que sea anunciado y comunicado a toda la creación y a todos los confines de la tierra. Por lo tanto, cuanto más edificada está una comunidad sobre la palabra de Dios, más abierta y misionera es esa comunidad. Y en este sentido, yo no sé qué actividad hoy se ha vuelto más urgente en nuestras iglesias locales. ¿Hacia dónde tiene que ir nuestro trabajo fundamental? ¿Hacia la edificación interna de la comunidad cristiana, siendo profetas y maestros? ¿O hacia la expansión y crecimiento hacia afuera? En realidad, ambas funciones están unidas, porque una verdadera edificación de la Iglesia no puede replegarse sobre ella misma, si está edificada sobre la palabra de Dios, sino ha de estar abierta a su fundamento, que es Cristo, y al destino, que es la humanidad reconciliada con Dios. Y a la vez, un anuncio misionero del Evangelio que quiera provocar y suscitar la fe en aquellos que hoy están fuera, ¿a dónde ha de estar orientado? A hacer partícipes a estos de la vida de la comunidad cristiana. Por lo tanto, a una mayor y mejor edificación a cintra de la comunidad cristiana, mayor ha de ser la evangelización misionera, y a una mayor misión de la Iglesia acestra, más grande será el crecimiento de la comunidad cristiana. En octavo lugar, una espiritualidad eucarística. La Eucaristía en realidad ha sido el centro de la vida y espiritualidad del presbítero. Podemos rastrearlo a lo largo de libros, manuales, pero también del ejercicio práctico. Y a día de hoy, la Eucaristía constituye el centro de nuestra vida.
la situación actual de escasez de clero no pone en peligro la práctica habitual de este sacramento. Quizá en algún momento más bien habría que pensar lo contrario, una infracción, digámoslo así. Claro, nuestro reto, por lo tanto, no es ahora que haya que recuperar la centralidad de la Eucaristía en la vida del presbítero, está. Aquí a lo que me refiero con Juan Pablo II es ser capaces de convertir la Eucaristía en la forma de nuestra existencia. La espiritualidad eucarística ha de ir, por lo tanto, más allá de la devoción personal por el sacramento, para tratar de dar forma eucarística a nuestra existencia apostólica. Aquí, en realidad, pongo la expresión, la he tomado de la última carta que escribió Juan Pablo II a los sacerdotes con motivo del Jueves Santo, que ponía en evidencia la estrecha relación que existe entre la Eucaristía y la existencia del presbítero. Él lo dijo, cito literalmente con estas palabras: puesto que toda la Iglesia vive de la Eucaristía, la existencia sacerdotal ha de tener, por un título especial, forma eucarística. Por tanto, las palabras de la institución de la Eucaristía no deben ser para nosotros únicamente una fórmula consagratoria, sino también una fórmula de vida. Hasta aquí las palabras de Juan Pablo II. Claro, ¿cómo hacer? Este es el reto de la fórmula eucarística, de las palabras de la consagración, fórmula de vida. ¿Cómo dar forma eucarística a nuestra existencia sacerdotal? Y aquí Juan Pablo II lo especificó en una existencia, importante la palabra. Es decir, el problema no es la celebración para nosotros, el problema es luego nuestra existencia. Cómo convertir esa celebración en existencia concreta. Y él así hablaba de la necesidad de que nuestra existencia, la de los presbíteros, fuera una existencia profundamente agradecida. La Eucaristía es acción de gracias. Una existencia entregada. Una existencia salvada para salvar. Una existencia que recuerda. Una existencia consagrada. Una existencia orientada a Cristo. Una existencia eucarística aprendida de María. Así, si vais a aquella carta del 2005, yo creo que fue de lo último que escribió, porque falleció muy poco después, pues él especifica esto. Así lograremos hacer de la fórmula eucarística forma de vida. Yo lo he sintetizado de otra forma, y aquí os digo cómo yo lo he reflexionado. Lo diré brevemente, porque algunas de estas perspectivas ya las he, desarrollado antes. Yo aquí, tomando como ejemplo a Juan Pablo II, digo, no tenemos que centrarnos solo en las palabras de consagración, sino pensemos más bien en la estructura de toda la celebración eucarística. No solo las palabras de consagración, sino en la estructura de toda la celebración de la Eucaristía. Y cómo esa estructura de la celebración de la Eucaristía la tenemos que trasladar a nuestra forma de existencia. Y aquí yo pongo 4. La estructura de la Eucaristía la podemos dividir en 4 partes fundamentales. Bueno, 2 fundamentales y 2 derivadas, pero al final son 4 partes. En primer lugar, los ritos iniciales, que a veces no los tenemos en cuenta, pero que en el fondo, ¿para qué son en la Eucaristía? Para constituir adecuadamente a la comunidad cristiana que es convocada, constituirla adecuadamente como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, como templo del Espíritu. Y esto se traduce para nosotros en la llamada a una existencia para la comunión. Desde
desde la conciencia de que quien genera la comunión es la Trinidad. Recordad el saludo inicial. Vivida desde la confesión humilde de nuestras culpas, el acto penitencial. Y la confesión, además, del señorío de Cristo, el Kyrie. Y los días de fiesta prolongado en el gloria. En segundo lugar, la segunda parte de la estructura de la Eucaristía, la asamblea se reúne para escuchar la palabra de Dios. Me he referido antes a ello y por eso no lo desarrollo mucho más. Y se traduce para la vida de los presbíteros en una existencia al servicio de la palabra, como oyentes, como servidores y como hacedores de esa palabra de Dios. En tercer lugar, el centro, que es la liturgia eucarística, donde desde la entrega de Jesús surge para nosotros la llamada a una existencia para los demás. Desde la gratitud y el agradecimiento, la acción de gracias, en una vida que se reparte y se comparte en la fracción del pan, y que finalmente se da y se entrega en sacrificio. Y finalmente, la Eucaristía concluye con los ritos de despedida, que nos recuerda de nuevo la necesidad de nuestra existencia misionera. La vida y la persona del presbítero para la comunión se convierte aquí en esa existencia para la misión. Y cerramos el círculo. Si la comunión estaba fundada e instaurada en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, así nuestro saludo inicial, la bendición siempre la hacemos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En noveno lugar, una espiritualidad pastoral. Ya voy terminando, que no quiero agotarlos. La espiritualidad sacerdotal es, ante todo, una espiritualidad pastoral, porque es verdad que hay que tener en cuenta que, ante todo, los presbíteros somos pastores. Y esto significa que la santidad sacerdotal, hablé algo antes de esto, y a la vez el camino de perfección al que los presbíteros somos llamados, ha de buscarse y ha de ser vivido, importante afirmación del concilio que todos conocemos, luego es más difícil vivirlo, en el ejercicio del ministerio. Esto fue un cambio decisivo en la comprensión de la espiritualidad y de la santidad del presbítero. Significa que, por lo tanto, la edificación del pueblo de Dios, fijaos, un bien no personal, individual, sino de toda la Iglesia, y la santidad personal, aquí ya remite a nosotros, están estrechamente relacionadas. No podemos, por lo tanto, buscar nuestra santificación personal por medios paralelos al ejercicio mismo del ministerio, como si éste nos estorbara, sino que realizando el ministerio desde la hondura cristológica, luego voy a profundizar en esto, y desde la anchura eclesial de la caridad pastoral, ahí es donde el ejercicio del ministerio se convierte en fuente de santificación y de espiritualidad para nuestra vida. El sacerdote es ante todo un pastor, como he dicho antes, y su servicio es un ministerio pastoral. Por lo tanto, la espiritualidad que la alimenta y que la sostiene nace precisamente del ejercicio de este ministerio. Y aquí se trata de un camino de ida y vuelta. Por un lado, el ejercicio del ministerio, lo que hacemos y somos en acto, se convierte en fuente de espiritualidad para nosotros, y por otro lado, la espiritualidad es el aliento y la fortaleza para el ejercicio del ministerio. Podremos decir que se retroalimentan. La espiritualidad desde el ejercicio del ministerio, el ejercicio del ministerio desde la espiritualidad. Y por eso dice el concilio que ese ejercicio del ministerio no ha de ser motivo de dispersión o de debilitamiento de la vida espiritual, sino más bien al contrario, fuente de espiritualidad.
Claro, para que esto sea así, ha de ser realizada eso que hacemos desde el centro y el núcleo de la caridad pastoral, que no es otra cosa que el amor de Cristo como buen pastor, del cual los presbíteros y los sacerdotes participamos. El apóstol se alimenta de esa caridad pastoral en la contemplación y meditación de la palabra de Dios, en la celebración de la Eucaristía, para después poder vivir y realizar desde aquí el ministerio pastoral en la vida de la comunidad cristiana y en la vida cotidiana. Y de aquí que el concilio, eso que conocíamos antiguamente como sacra potestas, la potestad sagrada concedida al presbítero con la ordenación sacerdotal, se van a entender fundamentalmente como una gracia divina dada al presbítero para la edificación, para reunir y conducir a la comunidad eclesial, para que ésta sea más iglesia y para que camine de una forma más decidida hacia el reino de Dios. Es interesante, por lo tanto, la potestad sagrada no se da como una especie de privilegio personal. Tampoco podemos entenderla como un poder individual, otorgado para el crecimiento de la dignidad de un bautizado, o para el acrecentamiento del estatus del sacerdote. Esa potestas es dada como un don al servicio del crecimiento del cuerpo de Cristo, para conducir este cuerpo de Cristo hacia su plena madurez. La misión pastoral, tal y como la contempla el Concilio Vaticano II, luego la explicita con dos verbos: el verbo reunir y conducir. El primero, reunir, hace referencia a la Iglesia como fraternidad de hermanos, misterio de comunión, donde cada uno de los bautizados forma parte de una manera única y singular. Por lo tanto, la misión del presbítero está en orden a la edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo, siendo educadores de la fe y colaborando para que cada bautizado se deje guiar por el Espíritu, en orden a profundizar en su propia vocación. Fijaos, lo que el concilio dice es que ahí ha de buscar el presbítero su santificación. El segundo verbo es conducir, y este hace referencia especialmente al reino. No porque la Iglesia y el reino formen realidades totalmente separadas, sino porque si el primero atiende a la formación, el de reunir, atiende a la formación de una auténtica comunidad cristiana, y esa es nuestra responsabilidad, donde cada bautizado pueda vivir en plena madurez su vocación. El segundo, conducir, introduce la dimensión misionera como vocación esencial de toda comunidad cristiana. El presbítero ha también de guiar y conducir a la comunidad cristiana para que sea cada vez más ella misma, tanto en su naturaleza más íntima, comunión, como en su misión más universal hacia el reino. Y por eso aquí se une para nosotros, en nuestra misión pastoral, se nos obliga a ser hombres de comunión. De nuevo nos aparece esta palabra. Que no tomamos partido por grupos o facciones dentro de la comunidad cristiana a la que hemos sido enviados. No podemos tomar partido en función de sensibilidades, espiritualidades, opciones políticas. Al presbítero, precisamente, se le llama para que sea garante de la comunión eclesial, donde tienen cabida todos los carismas, todas las sensibilidades, todas las opciones, siempre dentro del discernimiento realizado a la luz del Evangelio. Y aquí hay que unir que si hay un grupo o colectivo por el cual el presbítero ha de tener una especial preferencia o predilección, dice el concilio, que son los pobres y los más débiles, a los que el Señor está especialmente asociado.
Es interesante la razón de esa preferencia. No es sociológica, es cristológica. Que Cristo fue pobre y vivió una especial cercanía y solidaridad con los pobres. El Evangelio es la buena noticia dirigida especialmente a ellos como una bienaventuranza. Y eso ya para Jesús y para nosotros es signo precisamente de la llegada de los tiempos mesiánicos. El ministerio, por lo tanto, presbiteral, como ejercicio de representación de Cristo cabeza, es así también para nosotros, importante expresión que utilizó el Concilio, un ministerio del Espíritu, razón por la que el ejercicio del ministerio es fuente de espiritualidad y lugar en el que hay que buscar la plenitud de la vocación propia de la santificación y del camino de perfección. Así lo dice el Concilio en el número 12 de Presbyterorum Ordinis. Por las mismas acciones sagradas de cada día, así como por todo el ministerio entero, que ejercen unidos al obispo y a los presbíteros, no olvidemos la relación con los demás, ellos mismos se ordenan a la perfección de vida. Los presbíteros, continúa diciendo en el número 13, conseguirán propiamente la santidad ejerciendo sincera e infatigablemente en el Espíritu de Cristo su triple función. Realmente esto fue un cambio muy significativo que quizá ahora estamos acostumbrados probablemente a escucharlo, aunque se advierte por parte de algunos una cierta tendencia en una vuelta a esos ejercicios de piedad, de santificación, como si el ejercicio del ministerio en realidad no fuera fuente de esa santificación. El Vaticano II reorienta aquí de forma decisiva lo que en la jerga de la espiritualidad clásica se conocía como vida ascética. Esta, el Concilio, la recomienda no solo desde una perspectiva individual, como si lo que estuviera en juego es nuestra santidad personal, sino a la vez lo recomienda porque lo que está en juego es la renovación interna de la Iglesia, el anuncio del Evangelio y el diálogo con el mundo actual. Es interesante que, por lo tanto, la llamada a la santificación en el ejercicio de la vida del ministerio se nos pide no solo por nuestra santidad personal, sino que en el fondo está detrás de ella una visión más eclesial, más apostólica y más social. Termino esta parte diciendo que, claro, no todo lo que un presbítero hace es sin más fuente de santificación. Porque aquí, como ya he dicho antes, su acción ha de estar unida a Cristo como profeta, sacerdote y pastor, gracias a la acción del Espíritu en él. Es Cristo quien otorga al final al presbítero la unidad de vida en medio de tantas actividades y ministerios, y del que hace posible que estos no solo no sean obstáculo para la vida espiritual, sino precisamente su vehículo específico. Aquí me estoy refiriendo a la caridad pastoral, especificada en el número 14 de Presbyterorum Ordinis, pero que no hay que entender como algo separado de la persona de Cristo. La caridad pastoral es Cristo en el ejercicio de su misión, en absoluta obediencia al Padre y en su amor único y personal volcado por cada uno de sus hermanos. Y aquí hay que recordar a Juan Pablo II en el número importante de Pastores Deo Vobis, en el número 23, donde ahí hablaba de la caridad pastoral como el principio interior, la virtud que anima y guía la vida espiritual del presbítero, en cuanto configurado con Cristo cabeza y pastor. Así definió él la caridad pastoral. ¿Y cuál es el contenido esencial? La donación de sí mismo. Termino